Bienvenidos chicos, estamos hoy en la última clase de este trimestre. Me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes. Bueno, ya tienen por ahí las indicaciones con respecto pues, a las actividades que quedan pendientes, algunos exámenes y pues vamos a retomar un tema. En esta clase, bueno, voy a comenzar con dos ejercicios que dejé pendientes eh, aquel día que trabajamos sobre gráfica. ¿Se acuerdan que trabajamos sobre la gráfica de esta función coseno de x menos seno de x? Hicimos todo el análisis para determinar cuál es la gráfica, pero estudiando la monotonía. Por acá hicimos unas tablas un poquito largas. Evaluamos para aplicar el criterio de la primera derivada. Encontramos máximos y mínimos locales. También evaluamos, obtuvimos segunda derivada. Igualamos a cero para calcular números que podrían conducir a puntos críticos. Encontramos, de hecho, puntos críticos y esos nos indican, pues, cambios de concavidad. Y con todo ello, pues, pudimos elaborar una gráfica muy precisa, yo diría, ¿no? En términos cuantitativos de la función, que es una combinación. Observen que bueno, es una función, es una combinación de seno y coseno. Observen que esta función, la que nos plantean originalmente, pues no se puede todavía, digamos, no se puede construir como transformación de las funciones seno y coseno, seno o coseno. Lo podríamos hacer con transformaciones, pero en este caso hay una combinación que es a través de una suma. Por eso es que este método pues resultó muy conveniente. Vean, pudimos encontrar la amplitud de esta función. Ahí está la imagen desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Y todo eso se fue dando de manera muy, digamos, muy concreta, muy ordenada a partir de los criterios de primera y segunda derivada. Bueno, pues dejamos dos funciones pendientes en aquella clase y quisiera concluir con estos dos ejercicios. Creo que van a ser de mucha utilidad. Entonces voy a dejar aquí el video por un momento y me voy a enfocar a este segundo ejercicio. El planteamiento es semejante. Tenemos una función. Esta es una función racional. Vean, es el cociente de dos polinomios. Nos piden obtener pues, dominio, puntos de intersección con los ejes, intervalos de monotonía, de concavidad, valores máximos, mínimos locales, puntos de inflexión en caso de que hayan. Y pues con toda esta información, también la gráfica de la función. Bueno, pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Con el dominio de esta función. Algo que me gustaría comentar es que ahorita no tengo el examen, pero en el examen teníamos en el primer ejercicio una función racional que, dependiendo de los parámetros que les tocaron, pues podría tener distintas formas, pero sí, ya salieron dudas existenciales por acá en el chat. Espérenme. Em, esta función f de x que les tocó a cada uno tenía, digamos, ya al realizar la factorización, una forma semejante a la que voy a escribir aquí, con distintos parámetros, por supuesto. ¿Ok? Pero en general se veía como esto. ¿Ok? Con distintos parámetros. Aquí yo puse algunos de manera específica. Y fíjense que es bien curioso que, pues, he pasado ya algunos meses con ustedes trabajando sobre dominio, que no solamente la trabajamos en la primera parte, sino que, pues, ha sido recurrente este concepto. Y me llamó muchísimo la atención que
muchos de ustedes, afortunadamente no el 100% porque hubo por ahí algunos exámenes muy buenos, pero muchos de ustedes, no sé a quién habrán recurrido para consultar este ejercicio, pero hicieron esto con una facilidad que me impresionó. Y ya, ese es f de x, muy fácil, ¿no? Cancelo. Y sí, sí me impresionó porque habíamos hablado hace tiempo de este tipo de simplificaciones. Em, y parecía natural, pero parece que no quedó claro el concepto de dominio, ¿no? Y por supuesto, la clasificación de las asíntotas, pues quedó completamente arruinada cuando ustedes hacen eso. Entonces, ¿por qué no puedo cancelar así, igualar f de x solo este cociente? ¿Quién quisiera decirme por qué no puedo hacer esta cancelación? Tengo entendido que había dicho que era la misma recta, pero solo había la diferencia de un punto, que sería ese que se canceló. Ah, claro, en algunos casos era una recta, no siempre, en este caso pues ya no va a ser una recta, pero sí, voy a cambiar la palabra recta por la gráfica, ¿no? Que es la misma gráfica, excepto en ese punto. ¿Y cuál es el dominio de la función original que he planteado de esta f de x? Eran todos los reales, excepto el 2 y el -6. Ujú, muy bien, perfecto. Todos los reales excepto el 2 y el -6, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el dominio de esta función f? Nada más el -6. Digo, todos los reales menos el 6. Exactamente. ¿Y son las mismas, estas dos f son la misma? Hay la diferencia de un punto. Ajá. Entonces, si hay la diferencia de un punto, pues ya no es la misma función, ¿verdad? Su dominio es diferente, su gráfica es diferente, sus discontinuidades son diferentes. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Podemos hacer, y por ahí les puse la nota a todos y cada uno de quienes hicieron esta simplificación, podemos hacer la simplificación cuando estamos hablando de límites, pero no puedo hacerla para la propia función. Y lo que estaban haciendo era cancelar para la propia función. ¿Qué pasó? Que después llegan a la conclusión de una asíntota vertical, pero nunca ven esta discontinuidad removible. Ujú, eso pasó. Entonces tengan mucha precaución. Y me acordé ese día que revisé los exámenes, bueno, esos días que revisé, dije, bueno, debo de comentar eso y se me había olvidado hasta ahora que vi otra función racional. ¿Ok? Entonces tengan mucha precaución, por favor. Ese tipo de detalles puede conducirlos a un error y son funciones relativamente sencillas, no es una función trigonométrica que pues ya tiene muchas más complejidades, ¿no? En sus propios números críticos y pues tiene características ya hay un poquito más complejas. Entonces, solo tengan precaución con ese tipo de detalles. Bien, ahora sí, ¿cuál es el dominio de esta función f? Vamos a ponerla acá en color rojo. Voy a poner dominio de f corresponde a... Todos los reales distintos de cero. Ok, todos los reales distintos de cero. Opciones para escribir. Por ejemplo, puedo poner todos los reales excepto cero. Puedo poner también la unión de dos intervalos de menos infinito a cero abierto, unión de cero abierto a infinito. O puedo poner todos los x en R, tales que x sea diferente de cero. Ujú. Esa es otra forma. Entonces cualquiera de estos tres pues es correcto. Bien. Solamente tengan precaución. Yo creo que, bueno, hemos hecho ya
algo de práctica sobre la representación de intervalos de subconjuntos de números reales. Y es importante que en sus evaluaciones, bueno, y en general, ¿no? Entiendan cómo escribir esos conjuntos. Ya lo habían hecho muy bien, pero en este examen en particular, por ahí todavía algunos de ustedes vi que esa parte como que todavía no logran afinarla muy bien. ¿Ok? Entonces solamente tengan precaución. Puntos de intersección con los ejes. Bueno, los puntos de intersección con los ejes los podemos conocer, por ejemplo, con la igualación a cero de cada uno de los valores, tanto de y como de x, si es que es posible, por supuesto. Voy a reescribir acá la función f de x es igual a x cuadrada menos 3 sobre x cúbica. ¿Ok? Sobre x cúbica. Ahí está. Bien. Para conocer las intersecciones con el eje X, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué me dice? ¿Qué sugieren para conocer intersecciones con el eje X? Igualar el cociente a 0. Exactamente, igualar la función completa a 0, muy bien. Entonces aquí voy a poner esa nota, f de x se iguala a 0. Entonces todo el cociente, como dice su compañero, x cuadrada menos 3 sobre x cúbica se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Bien, es un cociente en el que buscamos que pues se haga 0. ¿Qué condición debe de cumplir entonces para que este cociente se haga 0? ¿Quién me dice? ¿Qué implica que este cociente sea 0? ¿Cuál es la única forma para que ese cociente se haga 0? Que El arriba sea numerador sea 0. Exactamente, que arriba o el numerador se haga 0. Muy bien. Entonces, aquí no nos preocupamos por el denominador. X cuadrada menos 3 tendría que ser 0. Es la única forma en que f de x sea 0. Y pues de aquí tenemos algunas implicaciones, que x cuadrada sea igual a 3. Sumamos 3 unidades de cada lado. Tenemos x cuadrada igual a 3. Después podríamos aplicar la raíz cuadrada a cada lado de la igualdad y pues simplificar ese resultado, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrada? ¿Se acuerdan? Valor Exacto. absoluto de x. Así es, valor absoluto de x. Valor absoluto de x, muy bien. Igual a la raíz cuadrada de 3 y eso implica que x es raíz cuadrada de 3 o x es menos raíz cuadrada de 3. Son los dos posibles valores para x de tal, para que la función se haga 0. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los dos valores. Entonces son las intersecciones. Vamos a poner acá. Estas son las intersecciones con el eje X. Además van a resultar útiles estos valores porque nos van a permitir identificar en la gráfica estos dos puntos para mayor referencia. Ahora, ¿cómo podrían identificar las intersecciones con el eje Y? ¿No podría ser evaluar a X con el valor de 0? Ajá, exactamente. Las intersecciones con el eje X se calcularían en dado caso sustituyendo
X, pero las intersecciones con el eje Y se calcularían sustituyendo ahora X igual a 0. Pero, ¿qué ocurre aquí? Sería error, ¿no? Una Tiene indeterminación. sentido, ¿no, Miss? Ujú. Porque 0, ¿qué? 0 no pertenece. ¿Cómo se escribe el símbolo de no pertenece? Aquí está. Está más fácil. Not in. Aquí. 0 no pertenece al dominio de F. Yo voy a poner X igual a 0. Uy. ¿Qué? 0 no pertenece al dominio de la función. Así que no existen intersecciones con el eje Y. Ujú. Bien. Bueno, ya vamos conociendo más a esta función. Intervalos de donde la función es creciente y decreciente. Aquí también nos pueden preguntar intervalos de monotonía. Si están, por ejemplo, preparándose para una evaluación remedial, el lenguaje podría cambiar, ¿no? No necesariamente nos van a decir dónde crece y dónde decrece. A lo mejor nos dicen intervalos de monotonía. Ah, pero ya sabemos que es justo esto. El, el cambio de función decreciente o decreciente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo investigamos sobre esos intervalos? Primero hay ¿Cómo que sabemos? derivarlo. Ajá, vamos a derivar y después... Vamos a hacer todo el análisis de la primera derivada, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por la derivada acá para encontrar valores críticos. La derivada de f es función de abajo por derivada de la función de arriba menos función de arriba por derivada de la función abajo, que es 3x cuadrada. ¿Ok? Entre la función de abajo elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí resultará muy conveniente hacer una simplificación. Por ejemplo, en el numerador vemos que es posible factorizar alguna cantidad. ¿Cuál sería adecuado? ¿Cuál sería el término adecuado para factorizar? ¿Cuál es el máximo común divisor? Si se acuerdan un poquito de álgebra. De estas El dos. 3x al cubo. X al cubo. Ujú. Bueno, yo voy más por la otra opción, x cuadrado, porque es el de exponente menor. X cúbica está en efecto acá, pero no alcanza para toda esta segunda expresión. Entonces nos vamos con el exponente más pequeño, que es 2. ¿Sí? Bueno, entonces aquí queda todavía x multiplicada por 2x es 2x cuadrada menos, vamos a multiplicar ya este producto de, este sería el x cuadrada por 3 por menos 1, por supuesto, y menos 3 por menos 3 por menos 1. Ya vamos a desarrollar todo esto. Será
menos 3, x cuadrada, menos por menos más, 3 por 3, que son 9 unidades. Ahí está. Se factorizó x cuadrada y solo quedó el 3. Y en el denominador pues tenemos x, ¿a qué exponente? 6. 6, muy bien, es el producto del exponente. Es potencia de potencias. Bien. Esto nos permite simplificar x cuadrada con x sexta. Pero además el corchete también se simplifica a menos x cuadrada más 9. Y quedará dividido entre x elevada a la cuarta. Ahí está. X elevada a la cuarta. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Igualarlo a 0. Igualar a 0, ¿verdad? Para encontrar los valores críticos. Ok, entonces vamos a igualar a 0. Esto implica que... Ay, aquí es. Que menos x cuadrada más 9 entre x a la cuarta es igual a 0. ¿Y esto qué implica? Que el numerador es 0. Ajá, ¿a qué es igual a 0? El numerador. El numerador, exactamente. Menos x cuadrada más 9 es igual a 0. Bueno, y entonces ahí podríamos encontrar x cuadrada es 9. Esto implica que x es más menos 3. ¿Ok? Así que los valores críticos de esta función son bueno, aquí estoy hay que tomar en cuenta antes de generar estos intervalos, hay que tomar en cuenta que la función no está definida en 0. De hecho, no está definida la función ni tampoco su derivada. Si yo solamente tomo en cuenta aquellos números críticos en donde la derivada se hace 0, puedo cometer un error a la hora de evaluar en los intervalos que voy a generar. Recuerden que los valores críticos no solo son aquellos en donde la derivada vale 0, también en donde la derivada pues no está definida, es otro tipo de valor crítico que no ha surgido tanto en los ejercicios, pues no todos los ejercicios que hemos trabajado, porque algunos son polinomios, pero para estas funciones racionales sí podrían resultar algunos números críticos que no necesariamente vienen de la derivada igual a 0. Por ahí nada más podrían regresar a su definición de valor crítico y se darán cuenta que el otro caso que también debemos de considerar es cuando la derivada pues no está definida. Entonces, otro valor crítico será x igual a 0, porque no podemos evaluar la derivada en 0. Y eso ya nos va a permitir tener los distintos intervalos de manera correcta. Si solo nos guiamos por 3 y menos 3, generaríamos 3 intervalos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 hasta infinito. Y eso sería un error, porque ese intervalo de menos 3 a 3 se ve interrumpido en x igual a 0. Imagínense que usan un valor de prueba y dicen, bueno, pues yo quiero usar x igual a 0 en ese intervalo. Pues no, ni siquiera se puede evaluar ahí la derivada. ¿Okay? Por eso es que es importante en este ejercicio considerar ese número crítico. ¿Okay? Entonces, valores críticos
X igual a 3, menos 3 y 0 también. Ujú. Así que ahora los intervalos serán 4. Vamos a colocar acá menos 3, 0 y 3. Tendremos de menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 hasta infinito. Ujú. Bueno, vamos a construir entonces la tabla con estos intervalos. Si bien el análisis podría hacerse, pues, digamos, de cada intervalo por separado, no necesariamente en la tabla, yo siempre les pido la tabla porque desde mi punto de vista es una forma muy organizada de tener toda la información y es más fácil identificar pues estos cambios en la monotonía que conducen a valores máximos o mínimos locales. Por eso yo siempre les pido construir la tabla. Bueno, ahora será una tabla con 4 intervalos. Acá está. Y como siempre, usaremos un valor de prueba. Evaluaremos la primera derivada en ese valor de prueba. Vamos a establecer el signo para llegar a una conclusión sobre la monotonía. ¿Bien? Bueno, pues vamos entonces. ¿Qué valor de prueba podríamos seleccionar en este primer intervalo? Menos 1. Menos 1 está por acá. Menos 1 está por acá. Menos 4, sí, Jonathan, Marvin nos dicen menos 4, sí, definitivamente. Puede ser. Entre 0 y 3 podríamos escoger, o sea, 1. Sandra dice sí a 1. Okay. Y acá podría ser el 4 también. Okay. Bien, pues vamos a regresar a la derivada. Acá está, menos x cuadrada. Prima de x es igual a menos x cuadrada más 9. O 9 menos x cuadrada es lo mismo. Entre x a la cuarta. Sí, cuando es una función racional, podrías buscar esos dos tipos de número crítico. El que hace 0, la derivada, y el que la indetermina. Ujú. Muy bien, pues vamos entonces con el primer valor. F' evaluada en menos 4. Esto es menos 4 elevada al cuadrado más 9 entre menos 4 a la cuarta. Y aquí pues nos interesa solamente, no tanto el valor, no se preocupen tanto por el valor al final. Bueno, estos son 16 positivo y 9, 25. Y 4 elevado a la cuarta potencia. ¿Lo pueden desarrollar o no? Profesora, pero X tiene signo negativo. Ajá. X sí.
X afuera, afuera, afuera. Estaba pensando en este X. Sí, gracias. Tiene signo negativo. Eso lo había olvidado por completo. Muy bien, gracias, gracias. Entonces esto es menos 16 afuera. Sí, una cosa es el signo de X y otra cosa es el factor que tengo fuera multiplicando. Muy bien. Ahí está. Entonces, aquí tenemos 256. ¿Ok? Y pues aquí va a quedar negativo, ¿verdad? Aquí vamos a tener menos 7 unidades. Entonces, ¿cuál será el signo? Bueno, vamos a dejar ahí la cantidad, menos 7 sobre 256. Sí, 256. Bien. Podríamos evaluar, voy a evaluar aquí. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Menos 1, aquí está menos 1 al cuadrado, más 9 entre menos 1 a la cuarta. Esto es menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado que es 1 más 9 entre menos 1 a la cuarta que es 1. Así que esto será 8 entre 1, 8 positivo. Después la derivada en 1 y va a resultar el mismo 8 positivo porque de hecho es una función par. Esto es menos 1 al cuadrado más 9 entre 1 a la cuarta. Y esto será menos 1 más 9 sobre 1. Es decir, 8 positivo. Y finalmente la derivada en 4. Esto es menos 4 al cuadrado más 9 entre 4 elevada a la cuarta. Menos 16 más 9. Y también resultó en menos 7 sobre 256. Entonces vamos a colocar estos dos valores. Igual menos 7 sobre 256 y 8 positivo. Ok, entonces es 8 y 8. Ahí está. Bien, ahora pues el signo, vamos a hacerlo más evidente. Este es menos, más, más y menos. Fíjense que en este caso, aunque hubiese resultado un cambio en el signo, no podríamos concluir que aquí ocurre un máximo o un mínimo local. Porque x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, no siempre los análisis tenemos que hacerlos de forma muy lineal. Es decir, hay que tener en cuenta también cómo se comporta la función porque pues si hemos resuelto diferentes casos en donde solo con el propio cambio de signo vemos que hay un máximo o mínimo local, en estos puntos que son, digamos, distintos, son números críticos también, pero son distintos porque no son números en donde la función pueda evaluarse. Hay que tener también precaución con estos cambios de signo, ¿no? Aquí no hay cambio de signo, pero si hubiera cambio de signo, sería un error decir que es un máximo local, porque x igual a 0 ni siquiera está en el dominio de la función. ¿Ok? Bueno, pues lo único que sí podemos concluir es con respecto a la monotonía de la función en estos intervalos.
Entonces, en el primer intervalo, la función es decreciente. En el segundo, pues es creciente. También. Y acá es decreciente. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos en estos dos cambios de signo, y ya que -3 sí pertenece, -3 y 3 sí pertenecen al dominio de la función, ahí sí podríamos concluir que ocurren máximos o mínimos locales. Por ejemplo, en el primer intervalo, bueno, en el primer cambio, mejor dicho, que es en x igual a -3, ocurre si viene de creciente a creciente, pues ocurre un mínimo local. Vamos a hacerlo también acá. Aquí crece y decrece. Y 3 es parte del dominio. O sea, la función se puede evaluar alrededor de 3. Entonces, en x igual a 3 ocurre un máximo local. Ahí está. Pues para conocer cuáles son los valores máximos y mínimos, tenemos que evaluar la función original f en estos x. ¿Okay? Entonces vamos a colocar aquí esa nota para conocer los valores máximos, máximo y mínimo locales de la función. Se evalúan x igual a -3 y x igual a 3 en f de x, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a recordar cómo es la función f, x cuadrada menos 3. La voy a escribir acá otra vez. Sobre x cúbica. Bueno, entonces vamos a evaluar f en -3. Esto es -3 elevada al cuadrado, -3, entre -3 elevada al cubo. Esto es 9 positivo, -3. Y 3, -3 al cubo, pues da signo menos. Y son 27. ¿Okay? Entonces esto es 6 entre menos 27. Será signo negativo. A 6 lo podemos ver como 3 por 2. Y a 27 como 2, como 3 por 9. Así que al simplificar, obtenemos -2 novenos. Y lo mismo haremos con x igual a 3. Entonces, f de 3 es igual a 3 elevado al cuadrado menos 3 entre 3 al cubo. Y esto es igual a 9 menos 3 entre 3 al cubo. 6 entre 27 y ahora es positivo. Entonces, 2 novenos. Entonces, aquí ya tenemos los valores mínimo y máximo local. Entonces, el primero es, ahora sí, ese es el mínimo local. Y este otro es el máximo local. Ese ya es un valor de la función. Bueno, son valores de la función. Bien, pues ya tenemos acá esta información. Ahora vamos con los intervalos de concavidad. Vamos a estudiar
Ya estudiamos intervalos de monotonía. Ahora vamos a estudiar intervalos de concavidad. Miss, yo tengo una pequeña duda antes de Sí, que continúe. Perdón. Este, ¿cero era un número crítico por ser un cociente? sí, cero es Tengo- un número crítico porque la derivada no está definida en x igual a 0. Hay algunos, no sé si acá tenga las notas sobre la definición de número crítico. Y como generalmente en los ejercicios que hemos trabajado habíamos visto solamente del tipo número crítico en donde la derivada se hace 0, no habíamos trabajado el otro caso. eh, Creo que no nos había tocado. A ver, estoy tratando de buscar. Está aquí. Ujú. En los otros ejercicios, principalmente, teníamos este tipo de número crítico, que son aquellos en donde la derivada se hace 0. Porque habíamos trabajado casi siempre con polinomios. Bueno, pero no solamente esos valores C son números críticos, también aquellos en donde la derivada no existe. Ajá. En este caso, en C igual a 0, la derivada no está definida. Y tenemos otros números, otros casos también de números críticos que no hemos estudiado. Estos sobre todo se estudian para extremos absolutos. Cuando la función se trabaja en un intervalo, pueden ocurrir máximos y mínimos locales, pero no necesariamente son los absolutos. Entonces se trabajan los números críticos, que son los extremos de los intervalos, para saber si al evaluar la función en esos intervalos resulta un valor más grande o más pequeño, pero esos son absolutos. Sobre todo, bueno, se usa para absolutos. Entonces, los dos que tenemos hoy son de los dos tipos, donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe. Pero estos, como dije, no los habíamos trabajado tanto para los casos anteriores. Pero bueno, creo que por eso es que este es un ejemplo adecuado para eso. Bien, pues vamos ahora a trabajar intervalos de Gracias, Miss. concavidad. Sí. Vamos a trabajar intervalos de concavidad. ¿Dónde está la derivada? Acá está. Menos x cuadrada más 9. Sobre x a la cuarta, me parece. Ahora vamos a derivar otra vez. Ajá, entre x a la cuarta. Para determinar puntos de inflexión. Entonces derivo nuevamente. Esto es un cociente otra vez. Esta es la función de abajo por la derivada de la función de arriba, que es menos 2x. Menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Entre la función de abajo elevada al cuadrado. Igual que lo hicimos con la primera derivada, creo que es conveniente aquí factorizar alguna cantidad para simplificar, que es lo que se conoce como el máximo común divisor. En este caso es x cúbica. Esto será entonces menos 2x, pero al cuadrado, porque hay un x que falta aquí considerar, por el otro x son x cuadrada.
Y acá podríamos ya desarrollar este producto de menos x cuadrada por 4 por el menos 1 de afuera y 9 por 4 por el menos 1 de afuera. Entonces es menos por menos más, x cuadrada por 4. Esto es 4x cuadrada y menos 36 entre x elevada a la octava potencia. Simplificando, encontramos que, bueno, esta x cúbica se va a simplificar, menos 2 más 4, estos son 2x cuadrada, menos 36 entre x elevada a la quinta. Ahora, aquí tendríamos que indagar también sobre esos valores que hacen 0 en la segunda derivada, pero otro valor importante es otra vez x igual a 0, porque ahí se interrumpe la función. No podría ser un punto de inflexión, porque no es parte del dominio, pero es importante considerarlo para interrumpir los intervalos que se generen con los números de arriba. ¿Okay? Entonces esto es 2x cuadrada, vamos a poner aquí, f' de x igual a 0, pues implica que 2x cuadrada menos 36 será igual a 0, es decir, 2x cuadrada es igual a 36, x cuadrada, multiplico por 1/2, esto es 18, y x será entonces más menos raíz cuadrada de 18, que también se podría reescribir en términos de 18 es 9 por 2. Y raíz cuadrada de 9 es 3, así que esto se puede escribir como más menos 3 raíz cuadrada de 2. Pero bueno, es equivalente. Si pueden raíz cuadrada de 18 nada más, está bien. Estos x pueden generar puntos de inflexión, pero además para los intervalos debemos de considerar x igual a 0, aunque no va a generar ningún punto de inflexión, debemos de considerar que interrumpe a estos intervalos que se generan solo con estos dos valores de x. ¿Okay? Entonces, los intervalos que vamos a construir están dados como, bueno, aquí vendría el primero en menos 3 raíz cuadrada de 2, 0, y 3 positivo raíz cuadrada de 2. El primero viene acá, menos infinito, menos 3 raíz de 2. Ahí está. Y bueno, ya pues con esto podríamos concretar el análisis en la segunda derivada. Sí son algo extensos estos ejercicios, pero bueno, pues así es. Para tener un análisis mucho más exacto, ¿no? De la función, pues las herramientas, digamos, son importantes, pero pues también la organización de toda la información para ir justificando paso a paso cómo es esa gráfica. Y además, fíjense que la diferencia con este análisis con respecto a lo que hacíamos antes es que teníamos una idea de cómo era la función, no muy precisa, pero ahora la descripción es más precisa hablando ya de términos cuantitativos, porque sabemos exactamente por dónde cruza al eje, por dónde cambia de forma, y antes no lo sabíamos, ¿no?
Si solo analizamos a la función en términos, por ejemplo, de los límites infinitos o límites al infinito, sí tendríamos, digamos, idea de cómo es la función, pero no tan precisa como con esta herramienta. Ok. Bien, entonces acá tenemos K, F bi'prima de K, el signo y la concavidad. Ok. Bueno, para tener una idea de en dónde está esta cantidad, voy a aproximar 3 raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 18, que es lo mismo, y es alrededor de 4.24, entonces este es menos 4.24. Un valor que se encuentre en ese intervalo podría ser, ¿cuál? Menos 5. Así es, Adrián. Menos 5. Por acá podría estar el menos 1, es un valor fácil de evaluar. 1 positivo y 5. Bueno, pues vamos entonces a evaluar segunda derivada. Primero la evalúo en menos 5. Y de hecho bueno, por aquí es potencia impar, entonces creo que va a dar negativo. Vamos a hacerlo ya completo. Esto es 2 por 25, entonces acá sería 50 menos 36 va a ser positivo, pero por la potencia impar será negativo. Uy. Acá esto es menos. Y ahora vamos a evaluarla en menos 1. Este es 34 positivo. En 1, pues también tenemos menos 34, porque en el denominador es 1, 1 a la quinta es 1. En el numerador es 2 por 1 es 2 menos 36 menos 34. Y después en 5, positivo. Ay, segundo. Profesora, en el menos 1 no sería menos 38. ¿En dónde? Donde evalúa el menos 1. ¿O por qué le dio 34 positivo? Con el cuadrado, el menos 1 se vuelve más. Multiplicado por 2 queda como 2 positivo. Entonces sería 2 menos 36. En este, ¿no? Dices. Aquí va a quedar menos 1 al cuadrado, es 1 positivo. Por 2 es 2 menos 36 menos 34. Y abajo, menos 1 a la quinta es menos 1. Entonces menos 34 entre menos 1 queda positivo, 34. Ah, ya.
Sí, es por el cuadrado que anula el negativo o el positivo. Bueno, vamos a copiar aquí los resultados. Esto es menos 14 sobre 3125. Igual acá, pero positivo. Y acá tenemos 34 y menos 34. Así que vamos a hacer explícito el signo. Menos, más, menos y más. Entonces voy a representarla. No, sí voy a escribir aquí. Vamos a colocar aquí la gráfica de F es cóncava hacia abajo. Y acá también. Ahí está. ¿En dónde ocurrirán esos puntos de inflexión? Bueno, ¿en qué valores de X se van a generar esos puntos de inflexión? Aquí hay uno. Aquí habría otro. No, No, ¿verdad? Aunque hay cambio de signo en la concavidad, X igual a 0 no pertenece al dominio. Entonces ahí no hay un punto de inflexión. Solamente en los dos que tenemos aquí. Entonces vamos a poner en X igual a menos 3 raíz cuadrada de 2. Ocurre un punto de inflexión. Y en el positivo, ¿ok? Ahí está. Bien, pues entonces lo único que faltaría para evaluar ahora sería F en estos X. ¿Por qué es importante? Pues porque sabremos a qué altura, o sea, cuál es exactamente el punto, ¿no? O sea, ya sabemos el X, pero ¿en qué punto, a qué altura va a estar ese punto? Entonces vamos aquí a evaluar. Vamos a evaluar F. Y el primero que es menos
3 raíz cuadrada de 2. O pueden poner raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 18 también. Esto es equivalente. ¿Bien? Es importante que este -1, que pertenece al valor de x, lo escriban entre paréntesis. Sería un error dejar el menos fuera y solamente colocar el cuadrado así. Porque entonces el cuadrado no estaría abarcando este signo -1 que tiene el propio valor de x. Y eso pues conduce a un error. No lo tengo evaluado, vamos a hacerlo. Entonces, que es más fácil poner raíz de 18. -3. Entonces, de acuerdo a lo que obtuve, esto es menos 5 raíz cuadrada de 2 sobre 36. Y solamente para tener una referencia, voy a hacer una aproximación aquí en la forma decimal como para ubicar en dónde ocurre. Punto 196. Bien. Ahí está. Aquí está, vale. Raíz de 2. Aquí también puse 3. Lo sustituí bien porque puse, de hecho, raíz de 18 en la calculadora, pero puse 3. Ahí está, ya lo corregí. De hecho, lo único que va a cambiar es el signo. Vean que el numerador pues se queda igual y lo único que cambia es este signo. El de la potencia 3 ahora sería positivo. 5 raíz de 2 sobre 36. Como casi punto 2. Bien, ya podríamos ubicar estos puntos en la gráfica. Y me parece que tenemos ya todo para, pues, para realizar la gráfica. Es mucha información a considerar. Pero bueno, al final pues de eso se trata. Vamos a ver cuál sería la mejor escala. Creo que en este caso no me voy a fijar mucho en que haya concordancia con los valores, los espacios entre uno y otro. En el eje Y sobre todo. En el eje X sí, pero en el eje Y, que son las alturas de los puntos, creo que solamente voy a intentar que sean simétricos, pero no necesariamente va a tener pues la escala adecuada. A ver, veamos. ¿Cuáles son los valores importantes en X? Primero, ¿dónde ocurren las intersecciones con el eje X, que son raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3? Que eso es aproximadamente 1.7, o sea, menos de 2 unidades. También otros valores importantes son menos 3, 3 y por supuesto el 0. Entonces creo que son los más altos a considerar, así es que voy a comenzar con estos 3. Voy a poner por aquí. A ver. Aquí voy a poner -1. -2. Y -3. ¿Ok?
Hay que etiquetar también los ejes. Ahora, en Y, bueno, vamos a ubicar por acá estos dos valores en donde ocurren las intersecciones, que son raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3 aproximadamente. Dijimos que es 1.7. Vamos a ubicarlos acá. Y voy a poner acá menos raíz cuadrada. Sería menos raíz de 3. Y por acá. Raíz cuadrada de 3, ¿ok? Bueno, ya está señalado. Es una aproximación, pero creo que no es tan mala. Ahora, ¿qué otros valores son importantes en X? Ya tenemos, estas son intersecciones en el eje. Estos otros son cambios de monotonía, menos 3 y 3. De hecho, en las intersecciones con el eje X, los puntos serán raíz cuadrada de 3,0 y menos raíz cuadrada de 3,0. Es decir, en la gráfica, estos dos puntos pues, son justamente por donde atraviesa esta función, ¿no? En el eje X. Entonces estos ya podrían ir en rojo. Esa es la altura, de hecho. Aquí hay otros valores importantes en X, que son donde ocurren los cambios de concavidad. En menos raíz de 3, menos 3 raíz de 2, o sea, menos raíz de 18. Y el positivo, en 0, pues también es un valor muy importante, pero pues ya 0 lo tenemos acá, si no hay mayor problema. ¿Cuál es este? Raíz de 18, habíamos dicho que es aproximadamente 4.2. Uy, ya quedó más a la derecha. Ujú. Raíz. Entonces necesitamos otro más. Hasta acá. Creo que la escala que escogí entonces ya no es tan conveniente. Menos 4.2. Queda un poquito fuera. Creo que. Pues aquí están ya los puntos donde cruza el eje X. Ahora, ¿cuáles son las alturas ya para los valores máximos mínimos? Aquí está menos 3 y 3. Recuerden que evaluamos, aquí está en menos 2 novenos. Menos 2 novenos. Es aproximadamente 0.2. Entonces vamos a colocar una escala adecuada.
Me falta. Y este también, este es menor a, de hecho, a punto 2, entonces no está tan mal la escala. Y faltaría, pues ya nada más, ¿no? Los puntos de inflexión. Entonces vamos a colocar las alturas primero en -3, en -3, -2, -0.22 aproximadamente. Entonces en -3 es -0.22. La voy a guiar con una recta por aquí. 0.22. Más o menos ahí. Entonces viene aquí. Entonces ya es un punto A, pero es negativo, ¿verdad? A ver, 3 es menos. Entonces es al otro lado. Se va hacia abajo. Bien. Y el otro que es 3, aquí es 3,2.22 porque es 2/9. Es una aproximación, claro, pero funciona. Será 3. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué más ocurre? Aquí están las intersecciones. Este punto es mínimo. Bueno, ahora vamos a localizar las alturas del punto de inflexión. -3 raíz de 2. Y lo tenemos por acá. Es aproximadamente -0.19. Menos 0.19 por acá. Aproximadamente. Y también 3 raíz de 2 con este valor, pero ahora es positivo. 0.19. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre con la gráfica de la función. Viene desde -infinito hasta -3. Viene creciendo. ¿Ok? Entonces, desde -infinito hasta -3 viene creciendo. Pero aquí pasó por un cambio en la concavidad. No, viene decreciendo. ¿Sí? Decreciente, ok, viene decreciente. Entonces, desde -infinito hasta -3 viene decreciendo, pero no lo hace de la misma forma. En el primer intervalo lo hace con una concavidad hacia abajo, o sea, como decreciente y concavidad hacia abajo. Entonces viene como
sí. Luego aquí cambia de concavidad. En menos 3 raíz de 3 empieza a ser cóncava hacia arriba. Vean, aquí cambia de concavidad. Empieza a ser cóncava hacia arriba. Aunque sigue decreciendo. Aquí llega al valor mínimo y luego sube. Pasa por este punto y sigue subiendo. Ya no hay cambio de concavidad en este intervalo. Desde menos raíz de 3 hasta 0 conserva a ver, aquí cambio de concavidad. Ajá, desde menos raíz de 3, sí, hasta 0 es cóncava hacia arriba. Ok, entonces aquí cambia de concavidad y sigue siendo cóncava hacia arriba. Lo único que tengo que hacer es construir la gráfica de tal forma que pase por este punto, porque es un punto de cruce. Más o menos. Y ya no hay cambio de concavidad. La función va a crecer. ¿Ok? Más o menos de esta forma. Vean que aquí coincide con la primera derivada. Dice que desde menos 3 hasta 0 es creciente. Entonces ahí se interrumpe porque de hecho hay una asíntota vertical. En x igual a 0 hay una indeterminación en la función. Y viene decreciendo. La función dice que viene, viene creciendo de 0 a 3. Viene creciendo y vamos a ver cuál es la concavidad. Es cóncava hacia abajo. Entonces va a crecer con concavidad hacia abajo. Entonces viene, digamos, de por acá. Con concavidad hacia abajo, pasa por este punto. No, de hecho, aquí no hay cambio en la concavidad. Solo tengo que... Aquí sigue siendo cóncava hacia abajo. Hasta llegar a 3, seguirá con la misma concavidad. No es tan fácil a veces usarme aquí. Ahora empieza a decrecer a partir de 3, vean en la tabla. Aquí a partir de 3 empieza a decrecer y, y sigue decreciendo ahí. Sigue decreciendo y hasta este punto cambia de concavidad. Fíjense que aquí lo interesante es, ¿por qué entonces no grafico a la función hacia abajo? Porque los dos únicos puntos de intersección con el eje X que encontramos son estos, en menos raíz de 3 y en raíz de 3. Entonces, de hecho, la función hace una curva así, ya es cóncava hacia arriba, este es el punto de inflexión, pero ya no cruza otra vez al eje X. Esta parte no me quedó tan bien, creo que le hice aquí mucha pancita aquí en la gráfica, ¿no? Pero no es a veces tan fácil. Esta otra me quedó mejor. Bueno, luego la arreglo. Pero así es más o menos la gráfica. Vean que aquí está la asíntota vertical en x igual a 0. Y además tiene una asíntota horizontal que es x igual, pero en y igual a 0. Y eso lo podemos ver con un límite al infinito. En sus exámenes calcularon los límites al infinito y solamente se fueron con x igual a, cuando x tiende a infinito. Y se les olvidó evaluar cuando x tiende a infinito. Recuerden que para encontrar las asíntotas
debemos de asegurarnos de los dos límites. Ujú. Entonces, pues esa es la idea. Vean que escogí una escala pues muy adecuada, quizá ya si nosotros la graficamos en algún programa, no se ve exactamente así, porque aquí escogí una escala que me permitiera identificar esos puntos que pues son incluso menores a la unidad, mucho menores a la unidad. Y pues no me compliqué, o sea, no voy a tomar una unidad, por ejemplo, por acá, que me complique la identificación de estas cantidades. Entonces tomo una escala pues que sea adecuada. Y digamos que aproximé los otros valores que pues eran posibles, ¿no? En esta escala. Bueno, pues sí son ejercicios muy extensos. Tenía la intención de trabajar este último, pero este último yo quisiera que ustedes lo hicieran en casa. Este es un ejercicio típico de evaluaciones. Por ahí tengo algunos exámenes departamentales que se aplicaron en un curso semejante en la UAM, solo que algunos de estos exámenes son eh, de C, mm, de CBS. Y en CBS, en este curso, se trabajan funciones exponenciales y logarítmicas también. Por eso es que a veces, bueno, esos ejemplos nos sirven como, bueno, sí se ayudan, pero traen funciones que ustedes no han trabajado sino hasta su siguiente curso. Pero este es un tipo de ejercicio muy típico de esas evaluaciones globales y departamentales. Construir nosotros una función en donde se cumplan todas estas condiciones. Lo que tienen que hacer es traducir estas condiciones a una característica, ya sea de monotonía, concavidad. Por ejemplo, veamos estos dos primeros, bueno, la instrucción primero. Dice, bosquejar la gráfica de una función f continua, o sea, nunca se va a interrumpir, no va a tener esos saltos o discontinuidades de ningún tipo, que satisfaga las siguientes condiciones. F de 0 es igual a 1, o sea, ya nos están dando un punto de la gráfica, 0,1. F de 2 es igual a menos 1, otro punto de la gráfica, 2, menos 1, eso ya no se mueve. F' de 0 es igual a F' de 2 es igual a 0. ¿Cómo podrían traducir este enunciado en una característica de la propia gráfica? ¿Cómo podrían traducir este enunciado? Bueno, de Podría hecho, ser a ver, ¿cómo? un número crítico o Ujú, exactamente, aquí hay números críticos. Bien. Depende cómo sean las demás características, pero en esos números críticos podría ocurrir máximo, mínimo, o podría ocurrir, hay lugares en donde la derivada se hace cero, pero no hay máximo ni mínimo. A veces se ven como estos puntos de cambio de concavidad. Entonces podría ocurrir cualquiera de estas formas, bueno, incluso esta. Por ejemplo, un punto aquí donde la derivada se haga cero, pero no necesariamente tendría que ser máximo mínimo, eso ya lo tendremos que identificar con las demás condiciones. Ajá, entonces, en principio, ahí hay un número crítico y es importante ver, digamos, empatar estas características con lo que sigue. Muy bien. Dice f' de x mayor a 0 para valor absoluto de x menos 1 mayor a 1. Esto que tienen aquí es un intervalo que ustedes tendrían que encontrar ya de manera específica, resolviendo la desigualdad x menos 1, valor absoluto mayor a 1. ¿Cómo pueden quitar el valor absoluto de esta desigualdad para encontrar los intervalos solución? ¿Se acuerdan que vimos las propiedades del valor absoluto? ¿Cuáles son los dos intervalos? Mayor o igual a
X y menor a X o era... Pero es a 1. El primero es X menos 1 mayor que 1. No le agrego la igualdad si no la tiene, es mayor estrictamente. O X menos 1 menor que menos 1. Entonces aquí resuelven las dos desigualdades. Este sería X mayor que 2 y este sería X menor que 0. Ya tienen los dos intervalos en donde ocurre que la primera derivada es mayor a 0. ¿Y qué significa que la primera derivada sea mayor a 0 con respecto a la gráfica? ¿Qué significa? ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la función si su derivada en estos intervalos es mayor a 0? ¿Cómo es la monotonía? ¿Sería cóncava hacia arriba? Pero es primera Digo, derivada. entonces crecería. Exactamente. Como es primera derivada, nos dice que es creciente en estos dos intervalos. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora esta otra desigualdad. Dice f' de x menor a 0 para valor absoluto de x menos 1 menor a 1. Y si recuerdan, esta desigualdad se traduce en x menos 1 menor a 1 mayor que menos 1. Podemos sumar una unidad a cada lado de la desigualdad. Así que esto es 0 menor que x menor que 2. Es decir, x entre 0 y 2, que sería como el complemento de estos dos. X entre 0 y 2 tiene la siguiente característica, que la derivada es menor a 0. Así que la función es decreciente en ese intervalo. Ahora sí, vamos con la segunda derivada. Esa ya nos dice la concavidad. La segunda derivada menor a 0 para x menor que 1. Y mayor a 0 para x mayor a 1. O sea, en 1 va a ocurrir un punto de inflexión porque hay cambio en la segunda derivada, es decir, hay cambio de concavidad. Entonces ya tienen aquí punto de, sí, punto de inflexión, o sea, ¿dónde ocurre? ¿Para qué valor de x ocurre el punto de inflexión? Los intervalos de monotonía. Y esos intervalos de monotonía podrían dar lugar justamente a esos máximos o mínimos locales. De hecho, vean que en 0 y en 2, que son donde ocurren los cambios en los intervalos, justo nos dan la información de que ahí la derivada es 0. Y si hay cambio de monotonía, pues va a haber máximo mínimo. A ver, ¿cuántos minutos tenemos? Vamos a construirla, así nos da tiempo. Vamos a construirla con esas características y así ya se llevan este ejercicio, ¿vale? Pero aquí voy a agregar una página para que tenga cuadrícula. No, fíjese que en este tipo de ejercicios no es necesario que por ejemplo, la altura del máximo o el mínimo, si no nos la dan como condición, tenga cierto valor, porque no está impuesto. Simplemente, pues, habrían muchas gráficas que podrían cumplir con estas condiciones, pero lo importante es dar una de ellas. Ok, valores importantes de x0, 2, 0, 2 y 1. Okay. 0, 1 y 2. Entonces vamos a graficarle un poquito más hacia acá. Cero, 1 y 2. Y valores importantes en Y. 1 y menos 1 son puntos fijos. 1 y menos 1. Entonces por acá voy a poner, por ejemplo,
1. Entonces dice que f de 0 es igual a 1. Vamos a poner ya puntos que están fijos. F de 0 es igual a 1. Ahí está. Ya tengo esta condición. F de 2 es igual a menos 1. Me voy a guiar con una línea aquí. F de 2 es igual a menos 1. ¿Está? Después vamos con la derivada en 0 y en 2. En 0 y en 2. En 0 y en 2 la derivada es 0. La función dijimos que es creciente de menos infinito a 0. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner los intervalos. Voy a poner acá. Menos infinito a 0. Y desde 2 hasta infinito, la función es creciente. Y de 0 a 2, que es este intervalo, este valor absoluto de x menos 1 menor a 1 está aquí, entre 0 y 2, f' de x es menor a 0, es decir, ahí es decreciente. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ya tenemos estas dos. Ahora la concavidad. De menos infinito hasta 1. Entonces en 1 es donde ocurre ese cambio. Ok, aquí. Y de 1 hasta infinito. Entonces dice que para x menor a 1, la segunda derivada es menor a 0. Así que la función es cóncava hacia abajo. Y para el otro intervalo es cóncava hacia arriba, porque la segunda derivada es positiva. Aquí está. Bien, entonces, no olvidemos que en 0 y en 2, la derivada se hace 0, es decir, aquí habrán máximos o mínimos, de acuerdo a lo que veamos que tendría que ocurrir. Entonces dice que es creciente, fíjense, en este primer intervalo es creciente, pero cóncava hacia abajo. Entonces la función viene pues así más o menos. Llega hasta este punto, la derivada es 0 y cambia de concavidad. Cambia de concavidad, bueno, no, sigue siendo cóncava hacia abajo, pero ahora es decreciente. Y eso lo hace hasta 1. Ahora, ¿en dónde debería de ocurrir el cambio de concavidad? Es decir, ¿cuánto vale f evaluada en 1? ¿Vale aquí o más abajito? No sé. Eso realmente nosotros lo decidimos porque estamos construyendo la gráfica, pero no hay ninguna imposición al respecto. O sea, no nos dice cuánto vale f de 1. Lo importante es que no supere
este intervalo entre 0 y 2, porque entonces ahí ya no se podría empatar con el resto de la función. De hecho, podríamos poner que f de 1 sea 0 o que tenga otro valor, por ejemplo, por aquí, que tenga esta altura, 0.5. Entonces baja hasta aquí y ahí es decreciente, sigue siendo decreciente, pero ahora va a ser cóncava hacia arriba. Vean, aquí cambió de concavidad y eso pues se ve más o menos así, cóncava hacia arriba. Y ahora sigue siendo cóncava hacia arriba, pero ahora va a crecer. Y ahora va a crecer así. Ahí no quiero dibujar un pico porque sería una inconsistencia con el hecho de que la segunda derivada vale 0 y en los picos la segunda derivada no existe. Por eso en algunas de sus gráficas les coloqué una nota sobre esos picos que luego graficaban en las funciones trigonométricas, seno, coseno, porque ahí la forma de la función es suave, no es un pico. La primera derivada aquí es 0, así que existe, es la recta tangente es una horizontal. Y si yo dibujo un pico, ahí la derivada no existiría, ni siquiera podríamos decir que vale 0. Bueno, más o menos así es la gráfica de esta función. Entonces, esa información la tenemos que plasmar. Algunos puntos, como vemos, son fijos, pero otros nosotros los podemos decidir. ¿De acuerdo? Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos el día de hoy. Miss, el examen de mañana va a tener fecha límite ese mismo día. Bueno, hora límite, más bien. Sí, estoy pensando que creo que es lo mejor. La vez pasada no sé si se confiaron un poquito y algunos todavía el sábado por la mañana, creo que habían subido como 5 exámenes y creo que es mejor dejarlo en un solo día, acotarlo más. Por acá pregunta José Enrique, ¿a qué hora inicia el examen? Yo creo que máximo a las 9, pero yo les enviaré un mensaje en cuanto esté disponible. Máximo a las 9. Y pregunta aquí Miriam, dice, maestra, una pregunta, ¿cuánto tiempo más dejará todos los videos y apuntes que están en Classroom? Generalmente no cierro las clases de Classroom. No, creo que todavía incluso tengo mi curso, o sea, activo del trimestre pasado. Justo por eso, porque algunos querían conservar ahí todavía las notas o tener algún tiempo para descargarlas. Entonces, por eso no se preocupen. Creo que todavía tendrán tiempo después de que termine la clase. Bueno, del curso, pues. Sí, Yael, esta es nuestra última sesión. Lo que sigue, pues, son ya las actividades pendientes por ahí de revisión, pero pues recuerden que estamos en comunicación para cualquier cuestión que sea pues necesaria platicar y sobre todo pues aclarar algunas cuestiones a tiempo, de que si se dan cuenta, yo trato de que todo el concentrado de calificaciones pues esté siempre, bueno, esté disponible, que ustedes lo puedan ver con tiempo para indicarme si hubo alguna tarea que no registré, que a lo mejor está ahí en Gradescope y no la registré. Todas ese tipo de cuestiones se tienen que revisar a tiempo, por eso es que pues tienen estos días, bueno, o ya tuvieron para revisar esas notas. Vamos a graficar en este examen. Definitivamente sí, Jonathan. Definitivamente sí, van a graficar. Así que ármense de paciencia y ármense pues también de mucho orden, limpieza, por favor. Ya he hecho varias revisiones y algunos de ustedes ni siquiera revisaron sus tareas en Gradescope. Lo puedo ver, está el ojito ahí que me indica. Si está el ojito, es que revisaron su examen. Si no está, o su tarea. Si no está, es que ni siquiera le dieron clic para hacer esa revisión de qué les hice, qué observación les hice. Y eso lo pude notar. Bueno, he notado en general que he mejorado muchísimo en la forma de
pues de presentar sus trabajos, pero también noté que hubo algunos errores que yo ya había revisado y corregido en las tareas y que los volví a ver en este examen. No de todos, pero sí de varios de ustedes. Sí los quería conservar porque, bueno, sí, están ahí. Digo, está el canal, pero la verdad es que muchos de los videos están como con el oculto, entonces los links los tienen definitivamente en Classroom. Betsy, ¿por qué no dará integral? No pedí integral esta vez, me gusta mucho integral, pero no pedí integral. Generalmente trato de que no repitan un curso conmigo al siguiente, entonces trato de dar un curso que sé que no van a tomar ustedes, porque igual que ocurre cuando, por ejemplo, se cultiva un terreno, hay que renovar, ¿no? Hay que cambiar, hay que hacer esa rotación de profesores, ¿ok? Entonces esto es saludable para ustedes. Y generalmente trato, a veces no puedo, pero trato de solicitar cursos. Bueno, primero que me queden em, en el horario y segundo, eh, para no repetir alumnos. Y les voy a decir porque es que es sano que ustedes trabajen con muchos profesores, que vean la forma de trabajar de distintos profesores, ¿ok? Y por eso, y Jamie, em, y por eso es que trato, no por los alumnos, sino porque bueno, mi experiencia es que hace tiempo tomé algunos cursos de otra cosa, ¿no? De inglés. Entonces conocí a un profesor y me gustaba mucho su estrategia, sus actividades. Y luego decía, este profesor es muy bueno y yo quisiera volver a tomar cursos con él, pero después cambiaba y siempre me cambiaron profesores y cada vez que cambiaba encontraba algo muy bueno en cada uno. Y entonces de todos pude como que rescatar algo que me gustaba. Algunos eran como muy despreocupados del tiempo, algunos otros al contrario eran así, eran muy, muy, muy precisos, ¿no? En sus actividades y todo. Y entonces toda esa variedad a mí la verdad es que me gustó muchísimo y aprendí más que si hubiese estado con un solo profesor. Por eso esta vez no, Betsy, tienes que es eso, esa es la ventaja, o sea, de cambiar profesores. Dios, gracias por los mensajes. Mm, Leo, la verdad es que como colegas, pues yo creo que todos nos recomendamos a todos. Todos tienen, bueno, cada uno tiene su estrategia. Creo que más ahora que estamos en esta modalidad a distancia, pero pues no podría dar nombres, creo que ni siquiera sé cómo imparten la clase algunos colegas, pero sé que todos son muy buenos, eso sí. No, sí, no conozco al profe. Pues sí. De integral, sí tengo los videos de integral. Nada más que muchos de esos videos están ocultos. Y son también así de la clase, o sea, no hago, si se dan cuenta, yo casi no hago videos como solo para explicar el tema y dejarles que vean el video, sino son parte de la clase, entonces pues son videos largos porque los chicos interactúan y ya. Ese grupo de cálculo integral interactuaba mucho también. Entonces, sí, igual los puedo abrir, o sea, los puedo dejar en el canal abiertos, o sea, nada más es cuestión de cambiarle, de darle un clic, cambio, em, cambio la modalidad de oculto por público y ya los pueden ver. Bueno, pues me dio muchísimo gusto trabajar con ustedes. Todavía a estas alturas, después de pues, más de un año de estar en modalidad a distancia, creo que tengo todavía mucho por aprender en esta modalidad. Pues he logrado algunas estrategias, pero sé que todavía hay más que aprender en ese sentido. Entonces, pues yo les deseo lo mejor para
su vida en la UAM y en general su vida personal y profesional. Espero verlos por allá ahora que regresemos. Y, y pues nada, me dio muchísimo gusto. Espero que estén muy bien, sobre todo de salud, que ahora es lo más importante. ¿Cómo será el examen global y qué nos recomienda estudiar para el global? Pues yo creo que se pueden guiar de las tareas, de los exámenes. Voy a poner, el enfoque será el mismo. Voy a compartirles, y eso solo con la idea de que si en algún momento se van a lo mejor a remediar, remediar se llama, no, recuperación. Tengo unos exámenes de hace como 3 años, de exámenes departamentales, les decía, pero no son de CBI directamente, o sea, sí, bueno, los aplica CBI, pero son para chicos de la otra división. Y entonces en el temario de estos chicos se incluyen funciones logarítmicas y exponenciales, cosa que ustedes van a ver hasta el siguiente curso. Así que por ahí van a ver estos ejercicios. Pero igual, ahorita no los pude cargar, pero se los voy a colocar ahí. Les voy a dejar una breve investigación sobre el tema que faltó para que puedan por ahí hacerla en el transcurso de la semana. Esa no la van a tener que entregar mañana, pero va a ser parte también de su evaluación. ¿Ok? Gracias a todos por sus mensajes. Y Leo, no tengas miedo del global. Digo, finalmente, pues tendrán tiempo y sí tienen que estudiar, eso sí. Gracias, Mitzi, también. Jamie. Ok, Yair la está recursando. Bien, pues yo espero que te vaya muy bien. Gracias, José Enrique. Sofi, no tengo todavía el formato del examen. Sí será un examen extenso global, pero pues también sé que tienen las herramientas para poder pues resolverlo y sobre todo resolverlo de forma muy honesta, ¿ok? Gracias, Jamie. También me gustó estar con ustedes. ¿Vendrá con límite de tiempo? Pues sí, o sea, siempre todo es con límite de tiempo en cuanto a, por ejemplo, van a tener a lo mejor mediodía o un día completo para resolverlo. Pero háganlo con mucha honestidad, por favor. No quiero encontrar exámenes iguales. Eso me va a poner muy triste porque, pues después de todo lo que dicen tan bonito y luego que hagan algo así, pues no, ¿verdad? Ujú. Sí, Leo, son como los parciales, pero imagínate que son 3 parciales en uno, ¿no? Ese es el global. Gracias, Betsy. Pues nos vemos. Cuídense mucho todos y estamos en comunicación, ¿ok? Estudien mucho, por favor, y pues, que les vaya muy bien. Ustedes también cuídense. Hasta luego, No, profesora. Mañana sí hasta nos luego. vamos a reunir con usted. Sí, vamos a tener No chance con van a usted, ¿no? tener tiempo para el examen. No, ok. Gracias Una por pregunta acá. más. Sí, Mi, ayer en la clase, ¿fue ayer? Calificaciones para saber quién estaba en global y no. Vi que en una de mis, que no tenía todas las tareas hechas, pero me dijo mi compañera que lo habló con usted, no sé si ya lo corrigió. Es que ayer se me fue la luz y ya no pude entrar. Ya no ¿qué pude tiene de acabar la clase. marca? ¿Tiene No, morado está o...? vacío las casillas. No, Dile en que me las mande un tareas. mensaje, ¿no? Que me recuerde cuál era Ujú, la situación. ujú. Gracias, profesora. Gracias a todos. No me doy por aquí abasto a responder todos sus mensajes, pero créanme que es mutuo. Los voy a extrañar, pero sé que les va a ir muy bien. ¿Ok? Y nos vamos a ver por allá de cualquier forma, de regreso a clases presenciales. En algún momento va a ocurrir y nos vamos a encontrar por allá. ¿Ok? Cuídense. Un abrazo y siembren muchos árboles. Eso me va a hacer todavía más feliz. Muchas gracias, profesora. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye, bye. Sí, Leo, me mandas un correo.